Hola, te saluda el pastor Robert Lee. La reflexión bíblica de hoy lo encontraremos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jonás, al capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. ¿Me acompañas? Dice la Escritura, y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten otra cosa, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La historia de Jonás es una historia que hemos escuchado siempre enseñarlas en las congregaciones, sobre todo en las escuelas bíblicas. Es una enseñanza que siempre nos ha transmitido un mensaje muy claro y conciso acerca de un hombre llamado Jonás y acerca de la desobediencia de este hombre a la voz de Dios. Pero hoy quisiéramos que juntos podamos reflexionar y no podamos solo limitarnos en la actitud o las acciones de este mal profeta, sino que quisiera que junto conmigo podamos conocer al Dios de Jonás. Nos interesa más detrás de los personajes, detrás de los siervos de Dios, detrás de los hombres que sirvieron y fueron instrumentos de Dios. Creo que mucho más importante y el mensaje y la esencia principal de la palabra del Señor, detrás de los milagros, detrás de los oficios que desarrollaron los servidores del Señor, detrás de los logros que obtuvieron y los grandes éxitos. Creo que mucho más importante es reconocer al Dios que hizo, que proveyó y los bendijo en gran manera para que en la vida de ellos puedan ellos ver la grandeza y el poder de Dios. Partiendo de este principio, es necesario ahora empezar a conocer la vida de este profeta llamado Jonás. Dice el capítulo 1 que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Qué importante es empezar cualquier misión, comenzar cualquier oficio, comenzar cualquier reto en el servicio de la obra del Señor, pero sobre todas las cosas, partir de una palabra que viene del Señor, partir de un principio que viene del Señor. La Escritura dice que la palabra que vino de Jehová fue lo que hizo que Jonás tomara una decisión, asumiera una postura y entrara hacia una misión que luego terminaría en la conversión de todo un pueblo llamado Nínive. Entonces, nosotros siempre como hijos de Dios tenemos que partir siempre de una palabra que viene de Dios. Nuestras decisiones, nuestros planes, nuestras proyecciones siempre tienen que partir de un principio que diga, ¿qué dice Dios en todo esto? No es suficiente tener la mejor intención para hacer algo por Él. No es suficiente tener la mejor expectativa. Más aún, tener las habilidades y las capacidades y los medios para poder concretarlo. Es necesario para que todo aquello que se pueda construir para Dios, en Dios y de Dios, es necesario que tenga la firma absolutamente de Dios. Es decir, que la bendición de Dios, que la voluntad de Dios sea el fundamento de todo proyecto. Por eso la Escritura dice, si Jehová no edifica de la casa, en vano trabajan
a aquellos que quieren edificarla. ¿Te das cuenta qué importante es que todo hombre, que toda iglesia, que toda nación que quiera hacer algo correcto y que llegue al corazón de Dios, tiene que partir siempre de lo que dice Dios? ¿Y de qué manera podemos conocer nosotros la voluntad de Dios si no es a través de su santa palabra? Esta palabra que vino de Dios hacia Jonás, dice la Escritura, le dio una orden específica, porque dice el versículo 2 que la Escritura es muy firme a revelarnos que fue una orden clara al profeta. Cuando la Biblia nos describe diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da a Jonás un encargo, una misión. Y es la voluntad de Él que el profeta vaya y anuncie a esta ciudad de Nínive, que era un pueblo gentil, un pueblo que había pecado contra Dios, que la corrupción social, que la corrupción moral había llegado a la presencia de Dios. Déjame decirte, amado amigo, que todo lo que en esta vida, todo lo que en estas naciones podamos nosotros hacer y practicar, todo aquello que nosotros podamos considerar como valores o antivalores, todo siempre pasa por los ojos del Señor. Hay un juez en los cielos que todo está juzgando. Hay un juez en los cielos que todo está observando, tanto las bondades como las maldades de la humanidad. Hay un Dios que todo está considerando acerca de las acciones de su creación. Nosotros somos su creación. Nosotros somos el fruto de su máxima obra. Es su máxima expresión de amor cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza. No podemos cometer el gran error de pensar de que Dios está ajeno a lo que la política, a lo que los gobernantes, a lo que las naciones hagan o dejen de hacer. Dice la Escritura que este pueblo, no siendo un pueblo judío, no siendo descendiente de Abraham, pero ese Dios de los cielos también tenía autoridad sobre ellos, ya que Él era el Creador. El Señor envió al profeta para que él anuncie acerca de la destrucción que vendría a esta ciudad. Sí, amigo mío, el mensaje y la misión del profeta era clara. Tenía que hablar de juicio y destrucción a esta ciudad. ¿Por qué causa? Por causa de su pecado. Porque bien dice el versículo 2 que el mismo Señor le dijo al profeta, es que la maldad de este pueblo ha llegado delante de mí. La Escritura nos llama la atención y aquí es donde todos aquellos que hemos y creemos en el Señor Jesucristo, meditamos muchísimo en la actitud y la acción que tomó este servidor de Dios, ya que era un profeta, por tanto, era un portavoz de Dios, tenía una misión, tenía un oficio de hablar de parte de Dios. No su mensaje, no lo que a él le pareciese, sino aquello que Dios le había encargado. Qué importante es que el profeta, el servidor de Dios, todo aquel que ha conocido la gracia de Jesús y que está hoy en la tierra para pregonar y anunciar el mensaje del reino de los cielos. Qué importante es llevar un mensaje claro, un mensaje no distorsionado, un mensaje específico de parte de Dios. Hoy escuchamos a muchos hablar de parte de Dios, pero nos preguntamos nosotros, ¿acaso los mensajes que están llevando son mensajes que realmente están de acuerdo a las Sagradas Escrituras? ¿No será que muchas veces estamos añadiendo o quitando al mensaje divino y estamos distorsionando el verdadero mensaje? En este día te vengo a hablar de un mensaje actual, del mensaje que Jesucristo dio a sus apóstoles y que se tendría que anunciar a la humanidad al fin de los tiempos. Y el mensaje es claro: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Señor Jesucristo para ser salvos, tú
y toda tu familia. No podemos cambiar el mensaje. Dios levanta profetas, Dios levanta comunicadores, Dios levanta instrumentos para que cumplan una misión y también les da el mensaje y el encargo muy claro para que ellos lo asuman bien. No está en nosotros, no está en nuestra potestad cambiar ese mensaje, ni añadirlo, ni adornarlo, ni acomodarlo. Por eso es importante comprender que Dios transmitió sobre el profeta un mensaje claro, un mensaje de destrucción. Pero llegando al versículo 3, es lo que decíamos, nos llamó tremendamente la atención la actitud del profeta, porque seguramente todo siervo de Dios, al escuchar la voz de Dios, de por sí ya tiene un compromiso de obediencia. Ay de mí, dijo Pablo, si no anuncio este evangelio. Qué mayor privilegio que el mismo Dios de los cielos nos delegue semejante responsabilidad de llevar y hablar de parte de Él. Pero parece ser que este profeta no lo entendió de esta manera. Dice la Escritura en el versículo 3 que se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis y descendió hasta Jope. Y hay una nave que dice que partía para Tarsis. Y él, pagando su pasaje, entró en esa nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínate lo absurdo que fue la decisión que tomó este mal profeta. Ciertamente el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. Y él obedeció solo con lo primero, porque él sí llegó a levantarse, pero no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis, a un pueblo lejano y totalmente opuesto a Nínive, donde Dios le había encargado llevar este mensaje. Miren la decisión de este hombre. Algunos comentaristas dicen que él creía que en este lugar de Tarsis se encontraba el fin de la civilización, un pueblo muy lejano a un extremo del mundo conocido de entonces, donde creía que hasta ese lugar el Dios de Abraham no podía encontrarlo. Más aún, tomó una embarcación que él tuvo que invertir dinero todavía para poder ser considerado en esa tripulación, ya que esa embarcación no era una embarcación para pasajeros, pero tal era su mala decisión, tal era su insistencia, tal era su deseo de alejarse del oficio y la misión que Dios le había dado, que invirtió dinero, invirtió habilidad, invirtió criterio, pero para hacer lo malo, para ir en contra de los designios de Dios. Seguramente tú me dirás, qué loco fue este profeta. Gracias a Dios que yo no hago lo que dice la Escritura. Yo no hago lo que nos da como este mal ejemplo la vida de este mal profeta. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros cometemos el mismo pecado. Porque Dios nos ha dado una gran misión. Dios nos ha dado una gran responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y nos ha llevado no solamente a poder llevarles un conocimiento de la verdad del Evangelio, que es la fe en Jesucristo y el perdón de pecados a través de su sacrificio en la cruz, sino también nos ha llamado a ser discipuladores, a poder formar, a poder enseñar todo el conocimiento de Dios. Pero hoy no estamos llevando el mensaje ni en buen tiempo ni en mal tiempo. Más aún, nos hemos alejado del propósito profético que tenemos nosotros como iglesia. Nos hemos alejado de los designios de Dios y estamos haciendo cualquier cosa menos aquello que Dios nos encargó como prioridad. ¿Sabes una cosa? También este mensaje es para ti, amigo, porque tú me puedes decir, amado Pastor Robert Lynn, yo no soy de la iglesia, yo no soy un creyente. ¿De qué manera yo pude haber desobedecido a Dios? ¿Y sabes de qué manera lo podemos estar haciendo? De la manera más simple y más necia, que es apartarnos de sus principios, apartarnos de su verdad, conociendo la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido inculcados en los mandamientos del Señor. De una u otra manera ha llegado cierta luz a nuestros corazones. Hemos sido formados y enseñados hasta tradicionalmente en aquello que Dios nos ha enseñado que es lo correcto y que es lo incorrecto. Nos ha dejado los 10 mandamientos para poder honrarlo. Pero si tú te pones a pensar, estamos haciendo lo contrario a los 10 mandamientos. Hoy se ha transgiversado
hoy lamentablemente estamos yendo contra lo natural, estamos yendo contra lo establecido por Dios. Es por eso que estamos sufriendo consecuencias de nuestros desvíos, de nuestros pecados. Y muchas naciones han cometido el gran error de irse en contra de lo más importante en la vida, que es honrar a Dios y su palabra. Tanto así que se han generado leyes para ir en contra de los principios de Dios, tratando de autojustificarnos con una supuesta felicidad humana y una muy personal satisfacción. Pero déjame decirte en este día que Dios no nos ha llamado a buscar nuestras propias satisfacciones, no nos ha llamado a buscar nuestro propio bien, nos ha llamado ciertamente a honrar su palabra. Es por eso que muchas veces somos como este mal profeta, que nos estamos levantando, pero no para ir hacia la misión, no para ir a pregonar el mensaje que nos ha encargado, ni al lugar que nos ha Él enviado. ¿Saben cuál es nuestro lugar de tarea? Es el mundo. ¿Saben cuál es nuestro lugar de tarea? Son las naciones. Porque Jesús lo dijo, id y haced discípulo a todas las naciones. Ese es nuestro Nínive hoy. Ese lugar es nuestro lugar donde tenemos que desarrollar la tarea. La tarea de llevar un mensaje de parte de Dios a las naciones no se limita en cuatro paredes, no se limita a los martes, jueves, sábados o domingos, no se limita con un día de vigilia o un día de ayuno, no se limita con una Semana Santa o un tiempo de reflexión y recogimiento. Es necesario ir a las naciones, es necesario en toda oportunidad que tengamos de predicar este bendito evangelio, lo hagamos dentro de tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, no seremos como Jonás, que nos levantamos, pero no para hacer las cosas conforme al corazón de Dios. ¿No será que nos estamos levantando más bien para hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios? Pero sabes una verdad, toda mala decisión, toda desobediencia trae consecuencias. Dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios es un Dios justo. Dios no está cometiendo injusticia con la humanidad. Dios no está haciendo algo incorrecto. Dios solo está actuando con justicia frente a la rebeldía, a la indiferencia y a la maldad de la humanidad que ha llegado a su presencia. Más aún, ese Dios maravilloso ha sido benevolente y siempre será benevolente, porque en su misericordia siempre nos ha anticipado con amor entrañable, hablándonos a través de sus profetas, hablándonos a través de sus predicadores, hablándonos a través de un folleto, en un mensaje en la radio, a través de un predicador en un aire libre, en un bus, en un hipermercado. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero nosotros lamentablemente hemos decidido irnos a un Tarsis espiritual, alejándonos de esa voz, alejándonos de esa presencia y creyendo que vamos a estar en un lugar y en un tiempo donde Dios no tendrá el control, ni los ojos de Dios están sobre nosotros. Error, querido amigo. Por eso la Escritura dice en el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar cuando este hombre se encontraba en la embarcación, escapando, dice, de la presencia del Señor. Y este mar que el Señor levantó, ese fue un mar fuerte con gran tempestad, dice la Escritura. Tanto así que parecía que partiría la nave donde se encontraba este mal profeta. Y dice la Escritura en el versículo 5 que los marineros tuvieron mucho miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para poder descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínate tú, en medio de esta tempestad, que no era otra cosa que consecuencia de su desobediencia. Si el profeta creía que Dios iba a dar por vencido, si el profeta creía que Dios iba a echar por tierra su misión, el mensaje hacia este pueblo de Nínive, si el profeta creía que Dios se iba a dar por vencido, estaba muy equivocado. Dios es un Dios perseverante. Dios es un Dios constante, un Dios que sostiene su palabra. Una de sus máximas virtudes es su caballerosidad y su justicia. Si Dios dice que hará algo, Dios lo hará. Si Dios promete algo,
Él lo cumplirá. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Imagínate tú que este hombre, encontrándose en la embarcación, Dios no se quedó con los brazos cruzados, levantó las circunstancias y la mar para que él pueda entender que de la presencia de Jehová no se puede escapar. Pero miren la actitud y la reacción de este mal profeta. En medio de esta tempestad, dice que este hombre se metió a lo más profundo de la embarcación. Sí, ahí está en la escritura. Mientras que la nave se estaba queriendo partir en pedazos, dice la escritura que él había bajado al interior de la nave y que ahí se había echado a dormir. Oh, qué triste es la vida de este mal profeta. No solo fue desobediente a la voz de su Señor, sino ahora también fue indiferente a lo que estaba aconteciendo en esta embarcación. Indiferente, ¿por qué? Indiferente porque esta embarcación no era una embarcación donde solo él viajaba. En esta embarcación había muchos marineros, había una tripulación y esta gente tenía familia y ellos no eran responsables de la desobediencia de este hombre ni de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero a él no le importó esto. Más aún, él se descendió a lo más bajo de la nave y dice la escritura que se echó a dormir. Muchas veces tomamos la actitud de este mal profeta. Si algo nos puede enseñar el libro de Jonás y sobre todo la vida de Jonás, es no cometer los errores y pecados que cometió este mal profeta. Porque este hombre, estando ahí en la embarcación, en medio de las circunstancias y siendo consciente que él era responsable de estas, no se puso a buscar misericordia ni a pedir perdón a Dios. No se puso a interceder por la tribulación, que bien no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Más aún se puso a dormir en este sueño profundo que mostraba solo indiferencia e insensibilidad con el prójimo, tal cual muchas veces somos nosotros, tal cual es la actitud de nuestro corazón. Vivimos hoy tiempos tan duros, tan catastróficos, tan difíciles. Vivimos en un tiempo de pandemia donde la gente está gritando desesperadamente por una palabra de esperanza, por una palabra de fe, por una palabra de sanidad para sus enfermos. Pero estamos muchas veces tomando la actitud de este mal profeta. Somos indiferentes al dolor del prójimo. Somos indiferentes a lo que está aconteciendo fuera de nuestra embarcación espiritual. Porque esta embarcación es como nuestra vida y que muchas veces no nos interesa lo que pueda acontecer afuera y las tempestades y la mar que se levanta. Nosotros solo nos conformamos con que estemos bien nosotros mismos y cuidemos solo de nuestras propias vidas y somos totalmente indiferentes y hay una total indiferencia a la necesidad del ser humano. Hay una apatía terrible en mucha iglesia de Dios. Dios no nos está llamando hoy para dormirnos. No nos está llamando para estar en un tiempo de cuarentena mudos, sin levantar oraciones y altares en los hogares e intercediendo por la humanidad. Dios no nos está llamando en medio de ese tiempo de pandemia internacional donde muchas naciones están sacudidas por este gran flagelo. Dios no nos está llamando solo a ser espectadores. Dios no nos está llamando solo a estar contando los días cuándo acabará esta cuarentena, viviendo un momento de aburrimiento, de indiferencia, mientras muchas almas se pierden, mientras muchas personas mueren desesperadas, mientras muchas personas se van sin Cristo a la eternidad. Tu misión no puede ser la de echarte a dormir espiritualmente. Tu función no puede ser que seas tan indiferente a la necesidad que hay. Pero lamentablemente este hombre Jonás, este mal profeta, nos lleva a entender que muchas veces podemos tener este tipo de corazón tan duro, tan indiferente. Pero miren lo que dice el versículo 6, que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá
compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Hasta dónde llegó la indiferencia de este mal profeta? ¿Hasta dónde llegó su estado espiritual tan frío, tan mediocre? Hasta el punto que un inconverso, un hombre que no era hebreo, un hombre que no conocía al verdadero Dios, le tuvo que enseñar a orar y a clamar al Señor verdadero. Era un impío dándole lecciones de intercesión hacia el Señor. Hasta ese nivel podemos llegar cuando desobedecemos la voz de Dios. A ese nivel podemos llegar cuando somos ajenos e indiferentes a la necesidad del prójimo. Caer a un grado de apostasía, caer en un momento de descuido espiritual tal que nuestros corazones se endurezcan, donde muchas veces Dios va a tener que usar hasta inconversos, hasta personas que no conocen a Dios para jalarnos la oreja, para llamarnos la atención, para hacernos nuevamente volver al camino, para reaccionar de este letargo espiritual. Y es cierto, Dios ha utilizado a través de la historia hasta hombres no cristianos. Acuérdense de Ciro, acuérdense de Alejandro Magno. Dios ha usado personas que no han conocido al eterno Dios, y Dios ha usado con propósitos para poder disciplinar, corregir, redireccionar a su pueblo. Ahí está Israel, un claro ejemplo de cómo Dios usó naciones paganas para muchas veces corregir y disciplinar a su pueblo. Es por ello que no te sorprendas que Dios puede estar usando medios hoy por hoy, y como dice la Escritura, si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de predicar, hasta las piedras hablarán. Puede usar la voz de inconversos, de líderes no cristianos, de familias no creyentes, y nos están dando grandes lecciones de fe y de unidad y amor al prójimo. Esto es para reflexionar. No vaya a ser que tu vida espiritual esté llegando a un momento y estés tocando fondo, a un momento espiritual de tanta frialdad, donde ni siquiera tú mismo te has dado cuenta y te estás cayendo en la perdición, y una perdición eterna que ningún ser humano te va a sacar, que ninguna religión te va a rescatar. Solo la mano poderosa de Dios, fundamentada en su sola gracia, podrá levantarte de ese foso que nadie más podrá sacarte jamás. Entonces la Escritura nos dice claramente que este capitán habló y dijeron a cada uno de los compañeros que estaban ahí en el versículo 7, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. En esos tiempos era permitido, en esos tiempos ellos, al querer encontrar la voluntad de Dios, de una u otra manera, también Dios hablaba a través de estos medios. Miren que el texto habla y refiere claramente que era Jonás sobre quien cayó la responsabilidad. Pero es de sorprendernos que los tripulantes y el capitán de esta nave, a pesar que sabían que sobre Jonás había caído, ellos no decidieron eliminarlo ni deshacerse de él. Más aún, dice la Escritura que le dijeron claramente ahí, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Vamos a lecturar bien el versículo 9. Él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren, frente a la pregunta que le hicieron, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estas cosas nos están pasando? Y él tuvo un momento de luz en un momento de tanta oscuridad, de tanta inexactitud, de tantas malas decisiones. No te confíes, amado amigo, amado hermano. Muchas veces podemos tener momentos y destellos espirituales de bondad y de buenas acciones y de buenas decisiones. Pero eso no es el todo en la vida de un verdadero discípulo. Jonás, cuando fue preguntado, él contestó con mucha luz, con mucha sabiduría, y dio un buen testimonio de quién era y en quién creía. Pero esto no pintaba de cuerpo entero su esencia y su comunión con ese Dios maravilloso. Muchas veces podemos tener una gran confesión y podemos identificarnos, y nominalmente podemos pertenecer a una congregación, a alguna organización, pero esto no nos hace más siervos ni mejores creyentes. A un verdadero creyente, lo que lo hace discípulo realmente y ser conocido por ese Dios maravilloso es una vida de obediencia y una vida de sensibilidad por el prójimo.
Tengamos mucho cuidado, porque muchos nos hemos aferrado en las denominaciones, en nuestra identidad religiosa, en nuestra identidad de años, en nuestra antigüedad, y creemos que esto nos va a salvar. Reflexionemos. Pero frente a esto, frente a esta confesión, dice la Escritura en el versículo 10, que aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él ya se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se va embraveciendo más y más. Ellos realmente tenían un corazón misericordioso. Aquí encontramos una lección más todavía de lo que Jonás tenía que aprender. Miren, el corazón de Jonás fue totalmente indiferente a la necesidad y a todas las personas que vivían en Nínive. Recuerda que iba a venir una gran destrucción en aquella ciudad en 40 días. Y estamos hablando de una población aproximadamente casi 1 millón de personas. Estamos hablando de una población plagada de niños, ancianos y mujeres. Él no tuvo la mínima misericordia de llevar y avisar y advertir al pueblo. Pero miren cómo Dios nos da una nueva lección a través de estos impíos, porque ellos sí actuaron con misericordia frente a este mal profeta, porque trataron de salvarlo, a pesar de que sabieron que sobre él caía este juicio y que era responsable de las tormentas y todo lo que estaba aconteciendo. Ellos procuraban salvarlo, navegaban con más fuerza con la intención de que este hombre pueda no peligrar su vida. Entonces dice el versículo 11 que ellos dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se quiete? Y ellos en ese momento desesperados se dieron cuenta que el mar comenzó a ponerse mucho más bravo. Y el versículo 12 responde Jonás diciendo: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre por vosotros. Miren, Jonás en ese momento toma una acción totalmente terca y rebelde, siempre contra el Dios eterno. Porque sabiendo que la situación, sabiendo que las circunstancias estaban siendo realmente duras y difíciles, él tenía que tomar una actitud de reacción. Él tenía que doblegar su corazón y su voluntad para volverse en arrepentimiento con el Señor Dios Todopoderoso. Pero más aún, él no tomó esta decisión. En medio de la situación y los problemas que estaba viviendo, él no tomó la mejor decisión de arrepentirse y de obedecer a la voz del Señor. Más bien, dice la Escritura que le dijo a los tripulantes: écheme a la mar, yo soy el responsable, entonces écheme a la mar y se darán cuenta, se va a aquietar las aguas. Cuando un corazón ha llegado a un grado de inmadurez, ha llegado a un grado de rebeldía, déjame decirte que ni las circunstancias, ni las calamidades, ni todo lo que pueda vivir va a ser motivo para que se vuelva ese Dios maravilloso de todo corazón. Es por eso que hay personas que han conocido al Señor y a pesar de lo que estamos viviendo hoy, a pesar de lo que han vivido en su vida, flagelos, momentos duros, tantas consecuencias de maldad, con todo y eso no deciden volverse al Señor, no deciden arrepentirse, más aún están muriendo con un corazón rebelde, renegando y hablando mal contra su Creador. Porque alguien diría: creo que estas situaciones harían que yo vuelva, yo reflexione y yo me reconcilie con Dios. Pero tristemente hay personas que en los momentos más duros de la vida harán que sus corazones los dobleguen. Y esto depende mucho del mismo ser humano, porque es el mismo ser humano que tiene que tomar una decisión de arrepentimiento. Y tanto fue su rebeldía de este mal profeta que él sabía que si él mismo se lanzaba a la mar iba a ser en suicidio. Pero muy astutamente le dijo a los tripulantes: échenme a la mar, échenme, y se aplacará todo esto. Pero queremos de alguna manera avanzar de a grosso modo con este relato tan importante que Dios nos está dando en este día. Miren qué sucedió. Lo cogieron, dice la Biblia, y que lo lanzaron. Pero la Escritura dice claramente que el Señor ya había preparado un pez inmenso para tragarse a Jonás. Sí, claro. Ellos comenzaron, antes de lanzar a Jonás, a rogar y a suplicar a sus dioses. Parece ser que eran
tripulantes de diferentes dioses y diferentes etnias y grupos. O en la misma ciudad donde ellos parece ser que eran fenicios, vivían, también existían muchas falsas deidades. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que empezaron a clamar a sus dioses con tal de no echar a Jonás. ¡Wow! Imagínate. Pero bueno, el relato bíblico nos sigue entonces mostrando que ellos tomaron esta decisión frente a que no vieron otra decisión mayor. Fue el mismo Jonás que optó para que fuese lanzado. Pero Dios ya había provisto un gran pez. No me preguntes en esta tarde, Pastor Roberlin, ¿era una ballena realmente? ¿Cuál fue la proporción y el tamaño de este pez? No lo sé, pero eso debe ser algo irrelevante para nosotros. Haya sido grande o pequeño, aquí lo importante es que Dios ya había destinado a este pez durante muchos años, creo yo, había nacido este pez con este destino y este propósito muy marcado por el cual iba en algún momento tragarse a este mal profeta. Y fue así como dice la escritura en el versículo 15, que tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se quietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado, miren, está clarísimo el texto. Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios había preparado este gran pez. Y estos hombres que habían echado a este mal profeta a las aguas, dice la escritura, que se convirtieron al Señor. Y está clarísimo el versículo 16, porque con gran temor ofrecieron sacrificio e hicieron votos al Señor. Acá hay una muestra de arrepentimiento. Acá hay una muestra de arrepentimiento. Vamos a ver 3 muestras de arrepentimiento claros en el libro de Jonás. Primero, el arrepentimiento de la tribulación. Segundo, el arrepentimiento de Jonás, luego que estuvo 3 días dentro de este pez. Y tercero, el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Esta es la buena voluntad de Dios para todos, que podamos proceder al arrepentimiento para que así podamos alcanzar benevolencia y misericordia de Dios. Todo el capítulo 2 nos habla acerca de la oración que Jonás hizo cuando se encontraba dentro de este pez. Si tú lees de una manera detenida la oración que él hizo, te vas a encontrar con una oración muy egocéntrica. Te voy a dar, por ejemplo, algunas fracciones de esta oración que él elevó ante el Señor. Miren lo que dice ahí en la escritura en el versículo 2, invoqué en mi angustia y desde el Seol clamé en mi voz. Y miren lo que dice el versículo 3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y va a seguir los textos revelándonos cuánto egocentrismo tenía este mal profeta. Cuánto solamente su amor radicaba sobre él mismo. Y esto lo revela a través de una oración. Claro que sí, la oración de un justo puede mostrar también sus flaquezas o sus virtudes. ¿Qué es aquello que es prioritario? ¿De qué manera nos dirigimos a Dios? ¿Qué es aquello que presentamos ante el Señor? Para Dios es importante cómo te presentes también y con qué ofrenda espiritual vengas y con qué tipo de oración te acerques. Acuérdate del publicano y el fariseo. Acuérdate de Caín y Abel. Es necesario comprender esto también. Por eso el versículo 7 sigue afirmándolo cuando dice el texto, cuando mi alma. Y podría seguir haciendo mención de la oración que este hombre llevó. Miren, este tiempo que él estuvo en el pez fue avisado, fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él también en algún momento en su ministerio justamente nos habló acerca de Jonás. En Mateo capítulo 12, versículo 40 dice la escritura, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Miren, era la figura
era ya el anunciamiento del Salvador, tal cual, así como estuvo 3 días Jonás en el vientre, tal cual Jesús estuvo enterrado, estuvo 3 días y descendió a las profundidades. Como dice la Escritura, descendió para llevar cautivo la cautividad. Y así como Él se levantó al tercer día para salvación, Jonás saldría de este gran pez para llevar un mensaje a Nínive de juicio y destrucción. Y esto produciría salvación y arrepentimiento. Sí, amigo mío, toda la Sagrada Escritura está centralizada en una persona y toda profecía está enfocada en una verdad eterna del sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, de punta a punta, de generación hasta el final de las generaciones. Pero vamos, acompáñame ya para poder concluir con este momento importante en la vida de Jonás, porque para mí creo que mucho más relevante es lo que aconteció después, luego que Dios trató con Jonás dentro del pez. Él se restauró, se reconcilió con el Señor, entendió su función y su misión. Por eso el capítulo 3 dice el texto, que vino nuevamente palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te voy a decir. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios nuevamente vuelve a hablar. Así de persistente es el Dios de Jonás. Así de persistente es el Dios nuestro. Cuando Él dice una palabra, cuando Él da una verdad, cuando Él declara un juicio, nunca dudes que se cumplirá. Por eso todas las profecías de la Biblia están escritas y se están cumpliendo al pie de la letra. Y lo que estamos viviendo en estos tiempos son consecuencias y son profecías que se dieron hace más de 2000 años. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estará en esos tiempos bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comiendo y solo dedicándose a cosas muy frívolas y muy humanas, olvidando ciertamente lo más importante, que es el temor de Dios. Hay muchas profecías más que nos hablan y nos revelan los tiempos y sus cumplimientos, pero muchas veces el hombre no quiere entender. Ahora esta palabra vuelve a venir al profeta y es la misma palabra, porque Dios es un Dios perseverante en lo que dice y sostiene siempre su verdad. Esta vez sí se levantó el profeta, esta vez sí obedeció a la voz. Dice la Escritura que fue a Nínive, aquella gran ciudad, para llevar el mensaje que el Señor le había dado. Y es el versículo 3 que nos confirma esta verdad. Dice el versículo 4 que comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó en un día y predicaba y diciendo al pueblo que en 40 días Nínive sería destruido. Fueron 3 días caminando y anunciando. ¿Y saben qué? Dentro del mensaje, Dios estableció un tiempo y puso 40 días. Y alguien dirá, ¿por qué puso 40 y no fue un día o 10 días? ¿Por qué le dio una extensión de 40 días? Porque esta es la misericordia de Dios. A pesar de tener una palabra de juicio y destrucción por un justo comportamiento y retribución de este mal vivir del pueblo de Nínive, Dios les estaba concediendo este espacio de tiempo de 40 días para que puedan ellos arrepentirse. Porque este era el propósito final, de que el pueblo no sea destruido, sino que se arrepienta para que alcance benevolencia de Dios. Es así como estamos viviendo estos tiempos en la humanidad, los últimos tiempos, déjame decirte. Las profecías se están cumpliendo y el Señor está permitiendo que vivamos etapas, vivamos tiempos y momentos, pero que podamos entender de que todo esto se está dando para que podamos nosotros volvernos a Dios. Hay un mensaje detrás de la pandemia, hay un mensaje detrás del dolor, hay un mensaje detrás de todo este flagelo, de los últimos sismos, terremotos a nivel mundial, de la hambruna y rumores de guerra que está aconteciendo en la humanidad de una manera mucho más fuerte de lo que ha habido durante otros años. El cumplimiento de las profecías son globales y realmente está repercutiendo a nivel mundial. Aquí estoy viendo yo la mano de Dios. Yo creo que es el cumplimiento de la profecía, y lo que está aconteciendo hoy con el COVID-19 estaba escrito en la palabra de Dios. Lamentablemente es consecuencia
evidencia y es evidencia del hablar de Dios. Entonces es necesario esperar esos 40 días para Nínive. Fue un tiempo que Dios le concedió, y lo que Dios nos está concediendo hoy se llama un tiempo de gracia para arrepentirnos, para volver a Dios, para poder llorar en su presencia. Y gracias a Dios, este pueblo, dice el versículo 5, creyó a Dios, no a Jonás, sino al Dios de Jonás. Mucho más importante no es creerle al pastor, ni al predicador, ni a los líderes religiosos que hoy se presentan por los medios de comunicación. Aquí no es un asunto de creerle a los párrocos ni creerle a las religiones. Aquí es un asunto de creerle a Dios. Por eso la Escritura dice que el pueblo le creyó a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Completamente todos, hasta los animales ayunaron, imagínate. Y este mensaje también llegó al rey de Nínive, dice el versículo 7. Hasta el rey y sus grandes autoridades, todos se volvieron a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Amigo mío, este tiempo que estamos viviendo puede tener un tiempo de caducidad, pero eso depende de nosotros. No te esperances en la vacuna, no te esperances en la ciencia ni en el hombre. ¿No te das cuenta que los mismos gobernantes hoy se encuentran desorientados? ¿No los escuchas hablar entre lágrimas, entrecortado? ¿No te das cuenta que ni siquiera están entendiendo lo que está aconteciendo hoy? Porque hoy más que nunca se están dando cuenta y se está desnudando su debilidad y lo vulnerable que somos ante el poder maravilloso del Dios creador. ¿No te das cuenta que hoy ninguna potencia bélica puede enfrentar a este enemigo silencioso e invisible? Date cuenta que este parásito, este virus que está entrando a los cuerpos y está tomando naciones y que no está respetando ningún tipo de posición ni condición económica, está trayendo abajo realmente todo el orgullo y la soberbia del hombre. Está trayendo abajo esa torre de Babel. Así como estos hombres que quisieron llegar hasta el cielo, es así la arrogancia del hombre que ha querido llegar y compararse al eterno Dios, hasta el punto de dejar de lado su palabra y su verdad. Pero Dios nos está dando en su benevolencia una palabra de arrepentimiento. Este es el mensaje de Dios para las naciones hoy en medio de la pandemia. Arrepentíos y convertíos para que no suceda lo que está establecido en los juicios de Dios, para que la benevolencia de Jehová pueda aplacar este tiempo de mortandad en las naciones, que sus reyes, que sus gobernantes, que sus ministros, que sus diputados, que todos se vuelvan con un corazón arrepentido, que este vestido de cilicio, que esté sentado sobre ceniza, sea una manifestación externa realmente de un corazón acongojado, reconociendo que hemos pecado contra el eterno Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces solo así nos daremos cuenta de la benevolencia de Dios. Solo ahí veremos cuándo se detendrá esta pandemia. Así como apareció, Él tiene el poder también para poder cortarlo, porque es la benevolencia de Dios. Pero eso tiene que venir acompañado de ayuno y oración. No tenemos que ver estas palabras como una religión. No tenemos que separarlo como un tema aparte. Esta es la esencia de la vida, la palabra de Dios y el ser espiritual del hombre. Hoy más que nunca el hombre es un ente espiritual dentro de un cuerpo y que tiene un alma, y el hombre es mucho más espíritu que cuerpo. Es necesario que le demos el real valor a los seres espirituales que somos y no podamos ser tan necios al considerar la palabra de Dios como una simple religión, como un tema muy secundario, como un tema realmente que no es tan importante ni trascendental y que solamente nos da acotaciones de unidad, de hermandad y de amistad. Falso. El mensaje de Dios es un mensaje de arrepentimiento. Vuelve a Dios con tu familia, vuelve a Dios con tus hijos, vuelve a Dios con tus parentescos y te darás cuenta cómo la gracia de Dios llegará a tu familia, que el Perú, que el mundo se vuelva a Dios. Entonces veremos la benevolencia de Dios y este COVID-19 y este tiempo de pandemia cesará, si así Dios lo quiere. Miren lo que aconteció. Luego que ellos se volvieron, luego que ellos clamaron y lloraron, dice el versículo 10 que Dios vio lo que hicieron. Y Dios, al ver que se convirtieron de su mal camino, porque esto es arrepentimiento, arrepentimiento genuino, no solo es llorar y sentirnos mal.
No basta con derramar lágrimas y golpearnos el pecho. Arrepentimiento genuino es cambiar de conducta. Arrepentimiento genuino es cambiar de decisión. Es necesario volvernos a Dios y caminar en sus sendas. Y el Señor vio, dice la Escritura, que cambiaron ellos entonces su caminar y se arrepintieron de lo que habían dicho y lo que habían hecho. Y el Señor entonces se arrepintió también de lo que había dicho. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Yo quiero terminar en este momento sorprendido grandemente, realmente anonadado de la benevolencia de Dios. Déjame decirte, ese Dios maravilloso solo tiene un deseo para ti y para el mundo. Es la salvación de sus almas. Y el apóstol Pedro lo dijo claramente, que Dios no demora como muchos creen que lo hace, sino que Dios está esperando que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno nos podamos perder. Ese es el Dios que te vengo a predicar en este día. Ese es el Dios que nos ama con amor eterno. Un Dios que quiere salvarnos y que si el hombre no llega algún momento a salvarse y está sufriendo calamidad, es producto de su rebeldía y de su indiferencia hacia su Dios. Mira que Dios perdonó a Nínive. Perdonó porque el pueblo también se arrepintió. Alguien quiere tomar este pasaje de las Escrituras y hay algunos que se han atrevido neciamente a pensar de que Dios es un ser humano que se arrepintió y que se equivocó. Claro que no. Recuerda que el escritor era un ser humano y usa un término y un lenguaje muy humano y muy familiar para nosotros. Y no vio mejor término para poder manifestar el cambio de decisión de Dios hacia la humanidad de Nínive, hacia la ciudad de Nínive, que dijo, si Dios cambió de decisión, es entonces porque se arrepintió. ¿Estás comprendiendo? Claro, Dios desde el comienzo tiene un plan establecido. Como dice Deuteronomio, hay consecuencias para los que obedecen y hay consecuencias para los que desobedecen. Si tú cambias tu actitud con Él, entonces Él también ha previsto cambiar su decisión contigo. Si tú lo honras, lo obedeces y vives para Él, Él también cambiará su decisión y cambiará tu porvenir. Todo depende de tu decisión. Acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Él está esperando una decisión tuya y verás la gracia y el amor de Dios manifestado en tu corazón. Yo quiero dejarte esta porción de la palabra en este día. Volvamos al Señor de todo corazón. No seamos como este mal profeta, que luego que vio a la gente convertirse se lamentó y más bien se acongojó, porque creía él y creía que solo la salvación tenía que estar considerado para el pueblo judío. Y también posiblemente, como algunos comentaristas añaden, que él temía por quedar mal ante los judíos, ante los hebreos, porque estaba escrito que si un profeta hablaba de parte de Dios y si no se cumplía lo que este profeta hablaba, entonces era porque Jehová no había hablado y esto tenía como consecuencias la muerte. Posiblemente pensaba por sí mismo. Por eso en el capítulo 4 Dios le da una gran lección de misericordia y providencia. Y se lo dice de una manera muy clara ahí en el versículo 11, cuando el Señor le dice, ¿acaso yo no puedo también tener piedad de Nínive? Aquella gran ciudad que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y que hay muchos animales. Aquí el Señor le está hablando de los niños, que no tienen discernimiento todavía entre lo bueno y lo malo, a cierta edad infantes. Aquí habla de la misericordia del inocente. Por ellos el Señor tuvo compasión de esta ciudad de Nínive. Y los había contado, porque eran 120,000. Y no solamente las criaturas, sino que el Señor también le dice, hay muchos animales. ¿Cuánto ama el Señor su creación? Y este hombre, si tú lees el capítulo 4 ahora en casa, se había ofendido tremendamente y se había sentido fastidiado porque Dios había hecho desaparecer esta planta de la calavecera a través de un gusano que había el Señor también creado. Esta es otra historia, pero yo te dejo esto en casa para que lo puedas leer, lo puedas reflexionar. Lee toda la historia completa, de una manera detenida en casa con tranquilidad, todo el libro de Jonás, para que comprendas cuán benevolente es la misericordia de Dios. Podemos estar contentos que esa generación de Nínive
fue salva porque se convirtió a Dios. Esta generación que estamos viviendo en este tiempo, tiene un mensaje de juicio y tiene un mensaje clarísimo. Y hay una palabra de parte de Dios para las naciones. Entonces es necesario volvernos arrepentidos para que la benevolencia de Dios pueda alcanzarnos a todos, a nuestra generación y a nuestros hijos. Este es el mensaje que te dejo en el Señor. Considéralo, arrepiéntete y, como está escrito, aléjate de ese mal camino que has llevado hasta hoy. Apártate de la maldad y empieza a obrar conforme a los mandamientos del Dios de Jonás. Hoy te he presentado y hemos conocido un poquito de ese Dios majestuoso, el Dios de Jonás. Soy el pastor Robert Lin y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Te agradezco muchísimo por escuchar estas prédicas y también por compartirla con tus amigos. Te pido, por favor, permite que siga fluyendo este mensaje para que muchos más reciban palabra de Dios y puedan salvar sus almas de la eternidad y que puedan conocer al Dios de Jonás, un Dios perseverante, un Dios constante, un Dios misericordioso, un Dios benevolente y un Dios justo. Ese es el Dios que hemos creído. Bendiciones.